en Latitud Gay. Seguimos en Latitud Gay, donde lo importante es el ser. En Latitud Gay es momento de entrevista. En Latitud Gay, entrevista. Bueno, como les había anticipado, estamos ahora con la presencia del señor Gastón Rosa. Bienvenido, Gastón, gracias por estar en Latitud Gay. ¿Cómo gracias estás? por recibirme. No, por favor, un placer que estés acá. Gracias por tomarte el tiempito de venir. Sé que estás corriendo de un país al otro, va para todos lados. Pero bueno, todo esto nace a raíz de La niña que no veían, el libro que ha salido justamente que habla de la niñez trans. Hablando del libro, ¿cómo es que vos llegás a este libro? Sé que sos publicista, ¿querés saber un poco de tu currículum? Ahora, bueno, publicista, este fue el último mes, así que empiezo a dejar de ser publicista. Y bueno, lo que hice... Más cerquita del micrófono, ahí. Bien. Ahí va. Lo que hice fue, en un momento lancé, yo quería trabajar diversidad infantil, me interesaba eso, como que siempre hablamos de la diversidad de los adultos, me parece que está la oportunidad de trabajar la diversidad y el empatizar con los otros cuando uno está más puro, digamos, cuando no entran los prejuicios, los miedos, que los pone un poco el mundo adulto. Y bueno, en el 2014 me puse a escribir cuentos, y entre ellos escribí un cuento sobre un niño con síndrome de Down, y lo guardé. Y el año pasado, por trabajo de publicidad, entrevisté a una mamá de una niña con síndrome de Down en Uruguay, y le mandé el cuento así como, te lo voy a mandar, y me llamó a la tarde y me dijo, vamos a sacarlo, está buenísimo, no sé qué. Y bueno, ahí como que me empujó, Alfonsina se llama, me empujó un poco a esto. Y cuando me vine para Chile, yo hace un año que estoy en Chile, se dio que en Uruguay y en Chile se estaba discutiendo la ley trans, digamos. La ley de identidad de género en Chile, la ley integral trans en Uruguay. Sí. Y justamente la parte de infancia era lo más polémico, lo que más se discute, lo que puede que salga o lo que no. Entonces quería quizás hacer un acto político y lograr que este libro esté en librerías, más allá de lo que aportar a esa discusión desde otro lugar. Está bueno. Está bueno porque yo cuando empecé a publicar que ibas a venir, toda la gente en Twitter, qué buena, es como que se disparó una cosa, fue impresionante. Y bueno, y es una parte muy sensible de la población, de los que no tienen idea de lo que es, lo que no tienen idea de lo que es la niñez trans, o vivir con alguien así, digamos, es como que lo ven como muy lejano y no lo entienden. Y para los que son padres de chicos trans, chicos o chicas trans, se sentían como muy conmovidos, ¿no? Sí. Y preguntaban muchas cosas, y bueno, esperen hasta el sábado. Bueno, para mí fue un proceso también súper enriquecedor, pero también difícil, como fue, bueno, voy a sacar el cuento de una niña trans, de infancia transgénero, y una vez que estaba esa idea, también igual realizar el cuento no fue nada fácil, porque también tenía que ser un cuento que estuviera bien, validarlo, tener cierto proceso de acercamiento, y bueno, fue un año de trabajo, en realidad, entre que escribí la historia, la fui pasando a activistas, a organizaciones, a profesionales especializados, como que fui pasando el texto por todos lados y me iban pasando evoluciones que después al final, bueno, imprimí y fui medio que eligiendo a ver cómo ajustaba cada cosa. Tuve buenos ajustes. Y bueno, y al final del proceso me acerqué a Fundación Selena, que trabajan en Chile Infancia Trans, tienen una escuela que se llama Maranta Gómez, y que lo que hace es tomar niños y niñas que fueron expulsados del sistema educativo, directa o indirectamente, y digamos que los preparan para volver. Es una escuela abierta, con profesores voluntarios y nada, está súper bueno. Bueno, ¿y vos te fuiste a Chile por trabajo o porque...? Fue a Chile por amor. Por amor. Bien, es que lindo. Y todavía me dura. Bien, que te dure por toda la vida. No, porque a veces la gente dice como, ay, ¿qué pasó después? Como, la gente espera que termine, pero todavía no termina. Sí, viste, tiene como esa cosa, como esa mirada medio, esa cosa negativa. Bueno, eso se te va a pasar, como si fuera algo. Claro, pero sí. ¿Y seguís enamorado? Sí. Bien. Vamos renovando Eso está bueno. Los contratos. Eso está bueno, eso está bueno. ¿Y por qué surge, digamos, a raíz del cuento del síndrome de Down, sale este cuento o a vos te... No, la idea era trabajar... Para mí lo importante era diversidad infantil, como todos somos diferentes en muchos aspectos y tratar de hacer una especie de colección, digamos, que mostrar un poco eso. También para entenderse, creo que si los niños y las niñas pueden tener este mensaje de que todos somos diferentes y que hay otras realidades, también
es un proceso de aceptación, también decir, bueno, yo también tengo mis diferencias y también tienen que aceptarlas, y creo que eso fue un poco la idea. Me interesa mucho el tema de la infancia trans, estoy como comprometido también con el tema. Por ejemplo, ahora Zapatos Cambiados, que es el cuento que trata síndrome de Down, quizás no le dedico tanto tiempo ni tanta pasión, digamos, como a este otro. Que si te fijas, por ejemplo, lo presenté en Montevideo, en Santiago, ahora lo vamos a presentar en Buenos Aires el 3 de octubre, y después en Ciudad de México, y en realidad la presentación es de La niña que no veían. Claro. Zapatos Cambiados. Tuve alguna pequeña presentación, pero como no sé, en una asociación de síndrome de Down, como muy concreto. Pero me interesa igual mucho seguir con este tema, porque me parece que es el que está, como en el que estamos avanzando, y creo que hay que seguir avanzando en ese tema. Sí, hay que apoyar sobre todo a los padres y las familias para que entiendan, ¿no?, este proceso. Estuve revisando material del libro Yo Nena, Yo Princesa, seguramente sabrás, que la nena le decía a la madre cosas que eran terribles, o sea, cuándo iba a cambiar su cuerpo, ¿no? Son cosas muy contundentes. Bueno, esa es otra que también está cambiando un poco la concepción de esta idea de que tenés que cambiar el cuerpo, todavía he visto notas que dicen el cuerpo equivocado, y eso es un titular equivocado en realidad. Claro, obvio. No hay cuerpo equivocado. Claro. Pero bueno, también seguimos aprendiendo y cambiando un poco los conceptos, y creo que hay una oportunidad de aprender de las niñas, digamos, como están con sus discursos, están hablando. En Chile se dio, por ejemplo, que Selena habló en el Congreso con los medios, donde hay una foto que está Selena con 6 micrófonos explicando lo que es ser una niña trans. Eso está súper bueno. Eso es maravilloso. Se viene una generación además como súper poderosa, me parece. Claro, es lo que yo hablaba antes en otro bloque, ¿no? Que los chicos, hablaba esto de Beto y Enrique, ¿no? De los programas, del programa Plaza Sésamo, que bueno, que el escritor, el autor, el creador de los personajes, digo, que los creó con esa concepción de pareja gay, bueno, se generó todo eso, y que los niños son sabios, o sea, ya los niños tienen todo este conocimiento y no vienen con prejuicios, vienen a ser. Claro. Entonces somos nosotros los que tenemos que ayudarlos a crecer, ¿no? Y me han contado, por ejemplo, reacciones de niños y niñas que no tienen ninguna, no están cerca de ningún caso trans, digamos, y que lo aceptan súper naturalmente, como es una niña que no la dejaban ser niña, y como que la defienden, ¿por qué no la dejan? Claro. Está bueno. Sí. El cuento, por ejemplo, el narrador siempre empieza hablando de una niña. Martina es una niña. Y así empieza. El narrador siempre está desde el sentir de Martina. Y quien lee, digamos, hasta la mitad del cuento, está leyendo sobre una niña que en la sociedad le pasan cosas extrañas, como que el profesor de gimnasia siempre la pone con los varones, y ella piensa igual que es porque corre rápido. Su tía siempre le regala autitos y solo autitos. Igual está bien regalar un autito, pero es como solo autitos. Sí. Por ahí en un cumpleaños... hay unos magos, no sé qué, y hay un baúl de disfraces y ella se pone un vestido, alguien la señala y se ríe. Y una última situación donde ella está en una plaza y quiere jugar a la mancha, unas niñas le dicen no, que vayan a jugar con la pelota. Y hasta ahí, hasta que después de una situación donde tienen una instancia con la abuela y los padres de Martina, y recién ahí se habla por ahí el papá y dice: Martín, estamos preocupados porque estés bien. Y ahí el lector recién está frente a esta idea de una niña trans. Y la idea también era que el lector empatice con esta situación de una niña que no la dejan ser niña, y no empezando desde es una niña trans, es un niño que quiere, o como otra explicación que podría ser más rebuscada. Es el sentir de la niña, y ese es el cuento un poco, en realidad. Está bueno. Y la parte educativa, supongo que habrás tenido contacto con maestras y maestros y profesores. ¿Cómo toman este texto? ¿Lo toman, no lo toman? ¿Les sirve? Lo toman. No hay mucho. Como que estamos en debe de seguir generando contenidos en esta línea. Y bueno, qué sé yo, lo toman. No tengo directamente qué es lo que hacen, pero lo cuentan. Y por ejemplo, al final hay un juego, además, se plantea en el cuento, cuando termina, Martina con sus compañeros de clase juegan un juego que es a la mancha con una pelota de fútbol. Como para la idea también de hacer un juego que no tenga esta idea de roles y de género, sino que puedan jugar niños y niñas y niñes. Y bueno, y al final se plantea como jugar este juego, cómo se juega, y también puede ser una buena forma de
integrar. de terminar el cuento con una actividad que pueda ser divertida. Sí, o sea que también aporta a la parte didáctica de los maestros, ¿sí? O sea, Sí. pues, está muy bueno eso, está muy bueno. Y vos como creador de este cuento, esto que te cuento de los Muppets, ¿sí? ¿Qué ruido te hace? ¿Te modifica? Te ayuda a crear? Esta te contaba de Beto y Enrique, estas dos marionetas que, ¿no? Vos como creador de un cuento de este estilo, ¿qué ruido te hace internamente? ¿Te ayuda, no te potencia, te inspira? Sí, yo creo que hay que seguir. Me parece que también esto de que las cosas se cambien, ¿no? Como que, bueno, en este caso igual es claramente el cuento de una niña trans, no se va a cambiar. Claro. Pero creo que hay que seguir insistiendo, generando contenidos, acompañando. Es importante también que las niñas tengan donde identificarse en una etapa donde se está generando la autoestima. Y es súper importante que ellos puedan tener una historia, no solo una historia, deberíamos tener canciones, películas, dibujitos, donde ellos puedan entender que su cuerpo no es algo que está mal, sino que simplemente no está reflejado estamos en debe como sociedad en reflejar ese otro cuerpo que existe. Claro. O sea, Hay un gran cambio, ¿no? En la sociedad, en el mundo, hay un gran cambio con respecto a esto. Ahora hay cómics, están saliendo, digamos, hay modificaciones, ¿no? Pero bueno, cuesta mucho, siempre es el temor de los niños y que y los chicos la tienen más clara que nosotros, sí, en ese sentido. Y también, bueno, tenés el tema de la depresión, de los intentos de suicidio, como yo creo que lo importante es como tener infancias felices, al final, plenas. Claro, que los chicos sean felices en su infancia y que se dediquen a ser chicos, sí, ¿no? Y tomando la idea, la historia de este cuento, ¿tenés pensado hacer una cronología a lo largo de la vida, que sea después adolescente o no? O a lo mejor mira, no. La verdad no se puede ser una buena idea de seguir el crecimiento de Martina. No lo sé en realidad. Mi intención, como te digo, era ir marcando temas. Igual este tema me atrapó, entonces como que quizás no me pueda salir con tanta facilidad. Pero a lo mejor puede ser la nueva Mafalda. Sí. ¿O no? Sí, podría, ¿por qué no? Porque a lo mejor después podés crear ¿Sabes qué me pareció interesante? Por cómic. Ejemplo, hice en algún momento unos stickers y unos pins y pensé como, ¿qué pasaría si hiciéramos, no sé, útiles escolares de esta niña, pero sin decir tampoco nunca el tema? Porque viste que pasa como la explicación es trans o como simplemente que Martina sea Martina y es una niña. Claro. Y Sin me pareció etiquetar. igual interesante eso de que esté por ahí y que la gente pueda encontrarse con una mochila de una niña y que después se enteren de la historia. Me parece que puede estar bueno también. Como un disparador al revés, digamos, ¿no? Claro, para que y se después investigue. entender a esta niña. Este es puede estar interesante. Eso, por ejemplo, le he estado dando unas vueltas. Está bueno. El proyecto es súper independiente. Con lo que significa ser independiente. Sí, y una vez que pasó todo, digamos, un poco que lo terminé, fue como no sé cómo lo hice igual. Como no sé si lo podría volver a hacer en esta modalidad. Porque tampoco nunca tuve experiencia del mundo editorial, digamos. Entonces, como si bien escribí el cuento y lo empecé a hacer, yo mismo realicé la editorial, yo mismo lo imprimí, yo mismo lo costeé con mis ahorros. Entonces fue como, y lo ofrecí a las librerías, si los voy a llevar o lo vendí directamente. Y ha sido súper artesanal también. Bueno, eso también tiene un gran valor, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, porque estás bien concientizado de lo que es la historia que escribiste. Y bueno, en eso estamos. Bueno, entonces después viene el dibujo animado, la serie. Sí, bueno, podría ser también Martina Teenager, y así vamos buscando. El musical. Bueno, con Fundación Selena estuvimos hablando de la posibilidad de hacer, de adaptarlo para teatro, que las niñas actúen y que hagan allá en Chile una función para recaudar fondos también para la fundación. Eso está bueno. Así que ahí está la idea de seguir. Y también ahora está esta idea de seguir visitando ciudades y estar hablando del tema. En México, por ejemplo, quizás me encontré como en Santiago se muestran, hay una idea de mostrar mucho a las niñas, y en México no, por ejemplo. Por ahí estaba hablando con organizaciones y me decían, bueno, quizás lo hacemos con la cara blureada. Yo decía, bueno, pero igual me parece como si fueran delincuentes. Claro, claro. Que entiendo igual la idea de proteger a la infancia sí. Y el tema de la privacidad, pero si vos te fijás, otras infancias en lucha, digamos, no sé, niños con cáncer, están ahí con su camiseta rapada. Claro, y están y no hay ningún problema. Entonces también tenemos creo que en Chile se hace muy bien, y Fundación Selena es uno de los responsables de que esto pase así, y que es mostrar y que hablen y que
porque también es parte al final. Claro, que haya fluidez, ¿no? Que Sí. justamente si lo que estamos buscando que no se distinga tanto. Claro, Que no tienen por justamente- qué estar escondidos, no No, tienen no, nada no, que esconder, ni Claro. que Es una forma de ayudar a que se... a visibilizar, A también, visibilizar, que es lo más claro. importante, que es el gran problema de la infancia trans, la Sí, visibilización. La visibilización. Es terrible. Bueno, y acá en Buenos Aires, ¿de qué día lo presentás y en qué lugar? Lo vamos a presentar Para- en el Centro Cultural de España Ujú. el 3 de octubre y bueno, va a estar Vale Lisiardi, va a estar Valeria Paván, que es psicóloga especializada, que ha estado en el proceso de Luana, la hija de Gabriela Mancilla. Sí, Gabriela no puede participar, pero igual de alguna manera está apoyando, porque ya tiene otras actividades. claro. Mujeres Trans Argentina también está apoyando, está hablando con Alba, que me ha ayudado un poco a organizar quién puede ser y demás. Ujú. Y bueno, hasta último momento igual por lo general se sigue confirmando alguna persona más, alguien que también como yo no soy de acá, de repente me cuesta llegar a quiénes tienen que ser las personas que, Claro. que sean no sé, los mejores o los que más entendidos para Sí, los referentes dar el como para conversatorio, que... porque mi idea igual, si vos te fijas en los lanzamientos, lo que hago es, no sé, hablo media hora sobre por qué el cuento, cómo lo hice, qué pasó en el proceso, qué aprendí y demás, y la idea es pasar al conversatorio, porque también igual mi interés era ese, como aportar a discutir así que... Que sea como viene un por ahí. disparador para que Sí. se abre del tema. Sí, Eso está esa bueno. es la idea. Y por eso también me interesa, por ejemplo, ir a México. Me interesa mucho porque sé igual que todo lo que es infancia trans no está tan hablado. Entonces igual me interesa ir a aportar a ver si puedo abrir un poquito ahí, que también me imagino que también hay mucha más gente que también lo está haciendo, pero es como sumar ahí un aporte a eso. Sí, lo que pasa es que a lo mejor en México hay como una fuerte presencia de la iglesia, ¿no? Sí. Que yo porque tengo contacto con chicos de México, que todo lo que es LGBT cuesta siempre, hay Sí. que remarla mucho, ¿no? Es como una gran... Sí, nos está pasando igual en Latinoamérica. En Chile, por Sí, ejemplo, estuve obvio. cuando se votó la ley de género en el Ujú. Congreso y había tantas personas evangélicas que ocuparon, digamos, todo lo que fue El recinto. el recinto y había muchas personas trans que estuvieron años esperando para presenciar esa discusión que no podían entrar, porque Qué estaba bueno. lleno. Qué bueno. Y súper violentos y... Sí. Sí, Muy bueno. mal. Sí, sí, la verdad, Este- cuando uno se pone a plantear si ellos hablan en nombre de Cristo, creo que Cristo en ningún momento dijo que Sí. se debe odiar y ese tipo de cosas, pero bueno. Bueno, Tiene que ver con el ser humano. algo interesante también que no sé si quizás te llegó la noticia, viste el ómnibus homofóbico, transfóbico, Sí. que en Chile lo llevó una organización, que hay una mujer que la lidera, una señora. Que nació en y- España, eso me parece. Sí, estuvo en España y como Ujú. que los van llamando y el bondi va recorriendo. Sí. Y lo interesante es que esa señora que está liderando el movimiento con Mis hijos no te metas, ¿no? Que Sí, está como sí, sí. en todos Los hijos lados. no te metas, sí. Bueno, ella está siempre en los medios hablando del tema. Pasa que hay una conferencia de prensa y es una chica trans que lo que quiere contar es que ella es la hija de esa señora. Ah, mira. Entonces ahí, si te fijas, tenemos una señora llena de odio contra su propia hija, Mm. que le trae un ómnibus Sí. que simplemente lo que hace es agredir a su hija y a toda una población también. Entonces, como ahí te das cuenta, creo que le falta un poco de amor. Como, Sí, y, sí, y es de, eso. y de muchas cosas más, ¿no? Sí, pero básicamente es el amor. Yo creo que el amor es la energía más poderosa en todo sentido. O sea, ante un problema, si vos pones el amor, pones el corazón, a ver, hay un punto en común. Siempre vamos a llegar a un punto donde nos vamos a poner de acuerdo. Podemos estar diametralmente opuestos, pero si le ponemos amor a las cosas, bueno, viste, es como que hay una concesión de cosas, Sí. ¿no? Y Yo creo que es algo maravilloso, pero bueno. después algo que me gustaría contarte también en Uruguay, visité a Sofía, que es la niña más chica que hizo la transición, y estoy hablando con sus padres, con mi Pablo, y Pablo por ahí me contaba que bueno, Sofía le dijo primero a su mamá, como de repente le venía a trabajar tarde, como que no tenía quizás tanto contacto, y bueno, su mamá le dijo, bueno, contale a tu papá. Entonces un día ella le dijo, soy una niña y me llamo Sofía. Y él le dijo, no puede ser porque vos tenés pene, no sé qué. Le dice, no, lo que pasa es que cuando yo estaba en la panza de mamá, la panza de mamá se equivocó y me puso un pene en vez de una vagina, pero yo soy una niña y me llamo Sofía. Y ahí tenés también explicaciones y cosas que son Claro, simples al final. Simple, y está pero- bien, es una explicación válida. claro, obvio, pero te das cuenta que yo lo que decía antes, los chicos son sabios, o sea, ya vienen con un conocimiento. Esto hay gente que cree en la reencarnación y que yo creo que viene Sí. de otro lado. Y sabios los padres también en este caso, como
como, no sé, él contaba, Pablo, que desde ahí en adelante también cambió la relación con ella, como que ella, cuando se sintió aceptada por él, que igual siempre fue aceptada, simplemente que no, Sí, no, por pero supuesto. cuando pudieron hablarlo, ya 5 años, como que cambió, ya empezó a mostrarle mucho más su amor y de repente dejar a su madre un poco del lado de la cama de la madre y pasar al lado de la cama, del lado de la cama de él, Sí, sí. así que es súper bueno. Claro, lo que pasa es que, claro, no estamos educados los que somos más grandes en estas realidades. Por eso, cuando un hijo o una hija te dice que es trans, es muy difícil. Sí. Porque uno siempre piensa en el exterior, ¿no? Sí. En vez de pensar en el interior. Y es todo un proceso de aprendizaje también, como que creo que es súper enriquecedor igual, o sea, para un padre o una madre, o el tutor que sea, digamos, Sí. nada, enfrentarse a este tema y tener que aprender y empezar a revisar, porque también es un proceso de ir descubriendo, de aceptar, de entender, de buscar información, empatizar y también hay... a mí me pasa igual que voy entregando libros y voy conversando con mucha gente, entonces tengo muchas historias y por ahí me decía una mamá que sentía mucha culpa, como cuánto tiempo Estuvo ausente yo de alguna manera indirectamente hice sufrir a mi hija, queriéndole imponer un rol que no era el que ella sentía. Claro. Y cómo me costó darme cuenta, y cuando se da cuenta es como revelador también. También, obvio. Y hay un momento de culpa y de liberación y de decir, bueno, ahora sí te voy a acompañar y voy a militar contigo y a luchar y eso está súper bueno. Claro, porque ahí triunfó el amor, porque a todos nos ha pasado eso, ¿no? Por lo menos a la gran mayoría. Sí. Y bueno, y que estemos hablando del tema es eso también, como que por ahí si hay algún padre o una madre que está con el tema ahí en la vuelta y no sabe qué hacer, y creo que no saca, bueno, ahora se está discutiendo también el cupo laboral trans. Sí, ¿verdad? sí, ya está Pero aprobado que, y lo van tomando diferentes espacios, diferentes provincias lo van asumiendo. Está bueno. Y creo que eso que en toda la región se está dando, que estamos hablando de reconocer los derechos de las personas trans. Claro. Y creo que Sí, ya sí. era hora, ¿no? Era ahora, sí, sí. avanzar. En Santa Fe están haciendo un trabajo muy importante, en la provincia de Santa Fe, con todo lo que tiene con la diversidad. Incluso ha habido un reconocimiento, una reparación histórica para mujeres trans que sufrieron en la época de la dictadura argentina. O sea, están haciendo un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con la diversidad. Hay casas, creo que tienen como 4 casas LGBT en la provincia y siguen haciendo más. O sea, se está moviendo muy bien la provincia y creo que también en Neuquén también. Son 2 provincias que están como ahí. Sí, sí. En Uruguay se está por votar la ley integral trans, que tiene también la reparación a personas mayores, el tema de infancia, el tema de acceso a la cultura, cupo laboral y salud. O sea, es como que está bueno porque me parece que igual es una ley como que viene con todos los temas. El de infancia es el que está ahí como que sí que no, pero parece que todo lo demás está aprobado. Va a salir, Sí. sí. Y los uruguayos son vanguardistas, como te decía hoy fuera del micrófono, por lo menos en lo que es la ley. En las leyes quizás más vanguardistas que... Sí, sí, pero bueno, no sé, yo tengo contacto con todo el mundo y me doy cuenta más o menos cómo piensan. Me doy cuenta que son así, por lo menos. Bueno, entonces vamos a recordarle a la gente ¿se puede participar el público? Sí, es entrada libre, Bien. es en el Centro Cultural de España, está por aquí cerca. No te acordás de No sé, bueno, no sé importa, la después lo dirección, publicamos en las redes, no hay problema. Y es a la tarde, creo que a las 18, 19 horas. Bien. Igual ahí en las redes está todo, Está todo. Perdón que no tengo el dato exacto. No, pero... no hay problema. Y bueno, le haces a presentar el cuento y pasar a conversar el tema de la infancia trans. Y la idea también es que el público también participe, que sea una instancia de diálogo y de sacar dudas o de compartir experiencias también. Está bueno. Creo que es importante. Gastón, te agradecemos que hayas venido, te has molestado por venir acá. Si la gente quiere contactarse contigo, ¿cómo lo hace? ¿A través de las Por las redes sociales? Incluso, en Instagram, en Facebook, incluso creativo. Ahí lo encuentran, van a ver la imagen de Martina, que es una ilustración bastante clásica. Que no te conté eso. Que la idea era que fuera quizás un tema un poco moderno, pero la idea en la ilustración era que sea súper clásica para, no sé, para también sacarle el tema moderno y hacerlo como más natural o más como... Y bueno, y eso sí que ahí en las redes de incluso están hablando.
por lo general yo hago todo, así que a veces la gente habla en plural, como, ¿cuándo vienen? ¿Qué están haciendo? No sé qué. Me pasa lo mismo. Igual soy yo en realidad. Ayer estaba presentando Colonia y comentaba eso, que la gente habla en plural como en que plural, es una... sí. A mí también cuando bueno, se contactan con el programa, dice ustedes en el programa y yo hago todo. Así que, pero bueno, gracias por haber venido. Gracias por invitarme y ahí estamos en contacto. Las puertas del programa están abiertas para cuando vos quieras a venir a hablar lo que quieras. Bueno, muy bien. Lo tomaré entonces. Sí, por favor, a tus órdenes. Muchas gracias. Seguimos en Latitud Gay.